Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Antes de llegar por fin al foco que nos permitirá explicarnos esa metamorfosis del pueblo judío, de un pueblo modesto, pobre, cuasi insignificante, a ser el generador del más grande impacto cultural que se ha dado en este planeta, y explicación que tendremos que buscar por vía del texto sagrado, de la Torá, del Pentateuco, de esa escritura que va a ser el lazo de comunidad y que afincará de manera tan firme las creencias del pueblo judío. Pero eso es de lo que hablaré más adelante. Por hoy quiero mencionar como un punto importante a tener en cuenta al tratar de entender cómo se procesó este devenir histórico del pueblo judío, la referencia que pudo haber tomado del monoteísmo que se ensayó en Egipto en el siglo XIV. Es probable que el pueblo judío haya tenido ecos de ese monoteísmo por algún camino y luego haya hecho apropiación por su cuenta, elaboración muy particular, etc. Pero en Egipto se había presentado un fenómeno muy importante y que por primera vez en la historia del planeta, por lo menos en lo que se conoce, se daba, y era la creencia en un Dios único. Egipto, que a la sazón, siglo XIV, era el imperio más grande que había, era un imperio muy poderoso en lo militar, en lo económico, en lo cultural y artístico. Egipto era una sociedad que tenía un verdadero panteón de dioses. Como todas las culturas, era politeísta. En Egipto tenía Tebas como capital, en Egipto había 2000 dioses. 2000 dioses. Cada dios tenía su templo, sus sacerdotes, etc. Y entonces ese desarrollo económico, esa potencia del imperio egipcio y esa importancia que cobró la religión generó un conflicto social y político entre dos sectores que empezaron a antagonizar. De un lado, la burocracia sacerdotal y de otro lado, todos los funcionarios que estaban en torno al faraón. Entonces ahí había un conflicto porque los sacerdotes se habían ido volviendo muy importantes, no solamente en materia económica, por las tributaciones que recogían de parte de todos los egipcios que rendían culto a sus dioses, sino por el poder efectivo que eso también les deparaba. Entonces, Amenofis III, que es el padre de Akenatón, comienza una lucha contra estas castas sacerdotales. Eso pues requeriría un análisis detallado, pero es importante por el momento mencionarlo, lo que llevará a que Akenatón, el hijo suyo, cuando accede al poder, enfila baterías contra esa multitud de dioses y declara la existencia de un solo Dios, del Dios Ra. Un Dios que tiene ciertos revestimientos también significativos, es un Dios que está en todas partes, etcétera, etcétera. Pero entonces Akenatón trata de eliminar todos los demás dioses, con lo cual debilita entonces a la casta sacerdotal, pero encuentra una inconada resistencia en una población que tenía unas convicciones religiosas profundísimas en sus dioses. Y por una serie de razones anexas que se fueron dando en el orden social y económico para el imperio, a la muerte de Akenatón, esa aventura monoteísta que había ensayado él, que había tratado de imponer, no logra fructificar porque Tutankamón, su hijo, quien hereda entonces el poder a la muerte de Akenatón,
da marcha atrás completamente a ese proyecto del Dios monoteísta. Eso, sin embargo, dejó una huella, una marca, y es muy probable que el pueblo judío haya tenido algún eco proveniente de allí.